Buenos días, módulo de patología y diagnóstico oral, hoy con patologías inmunológicas, generalidades. Esta es una familia muy interesante, muy atractiva clínicamente y también eh, teóricamente también es muy interesante porque todavía hay muchas cosas que se desconocen en esta familia. Ahora vamos a ver un paneo muy superficial de todo lo que significa la familia en su totalidad, donde vamos a ver primero un grupo de patologías comunes y luego un grupo de patologías menos frecuentes, pero que ustedes también deben conocer. Entonces, como se dice, vamos a ello. El sistema inmunológico tiene dos funciones. Una, reconocer lo extraño, que puede ser algo extraño que provenga desde afuera de nuestro cuerpo, o algo extraño desde el interior de nuestro cuerpo. ¿Ok? Y este extraño del interior generalmente coincide con células que están mutadas, por ejemplo, células que están teniendo problemas en su diferenciación. Eh, lo extraño de afuera es mucho más común. Virus, alergia, polvo, ácaros, en fin, fármacos, químicos, en fin, un montón de cosas. Pero lo importante es lo que sucede adentro. Entonces, este ataque, este reconocimiento, después va a llevar a un ataque, es decir, a una respuesta defensiva. Y por esa razón nosotros vamos a estar libres de muchas enfermedades porque ustedes estamos respirando constantemente, están ingresando material biológico patógeno cada instante y además en nuestro interior se están produciendo células mutadas constantemente. Ese es la gran función del sistema inmunológico a grandes rasgos. Hay muchas. Entonces, cuando este sistema inmunológico se altera, ¿sí? Entonces, obviamente que van a haber muchas enfermedades. Entonces, se han dividido en 4 los diferentes grupos de enfermedades inmunológicas dependiendo de cómo se altera el sistema inmunológico. Comencemos desde aquí abajo. El sistema inmunológico puede estar disminuido, es decir, su respuesta debe ser muy pobre. Y eso se llaman inmunodeficiencias. Algunas son hereditarias y otras son adquiridas, como el SIDA, por ejemplo, o lo que ocurre en la diabetes, en la gripe. Otra es la autoinmunidad. Esto quiere decir que por alguna razón, en la conformación de las células inmunológicas, no se eliminaron en su totalidad aquellas que están destinadas a atacar células de nuestro cuerpo. Eso en nuestro desarrollo embrionario, en nuestra diferenciación de las células inmunológicas, tienen que desaparecer en su totalidad. Porque si no lo hacen, ellas constantemente van a estar atacando nuestro cuerpo. Son células autorreactivas, o sea que reaccionan contra nosotros mismos, sin que la célula tenga algún cambio de mutación, como habíamos hablado al principio. Siempre se van a reconocer como algo extraño y van a ser atacadas. Y ahí hay una serie de enfermedades en todo el cuerpo. Hay enfermedades inmunes, no solamente en la boca. Y pasamos al segundo, que son las hipersensibilidades. Es decir, que aquí, a diferencia de las inmunodeficiencias, el sistema está hiperalerta, ¿cierto? Entonces, reacciona ante una noxa muy pequeñita, que una persona normal no le haría nada. Entonces, es hipersensible el sistema inmunológico. También hay una serie de enfermedades. Y en primer lugar están las disregulaciones, que es un término muy académico, muy técnico, muy elegante, para describir un grupo de patologías que todavía no se sabe de qué se trata. Es decir, se conoce todo lo que ocurre en la patogenia, es decir, cómo se desarrolla, pero todavía no se sabe qué es lo que las produce
y por qué se desarrolla toda esta cadena de reacción inmunológica. Lo que sí se sabe es que hay un componente inmunológico fuerte de por medio, pero todavía no se sabe qué es lo que lo provoca. Y aquí están las aftas y el líquido, tan famosos. Entonces, con esto tenemos una clasificación que nos permite, como siempre las clasificaciones, nos permiten tener un esquema mental rápido para ordenarnos y determinar dónde vamos a clasificar cada una de las enfermedades inmunológicas y saber cuáles son sus mecanismos etiopatogénicos. Perfecto. Entonces, vamos en primer lugar a conocer las UROS o las aftas, que son una de las patologías más comunes en nuestra mucosa oral. Son una solución de continuidad, es decir, una úlcera, que está provocada por una disregulación, como dijimos, del sistema inmunológico que va a ir a atacar a los queratinocitos. Y este ataque de los queratinocitos, aquellas células epiteliales de nuestra mucosa oral, van a sufrir y van a generar estas necrosis de los queratinocitos, pérdida de ellos y la conformación de una úlcera, que por lo demás es muy doloroso, que tiene como esa característica clínica, ¿cierto? Autolimitada y recurrente. Las características son una patología común, ¿cierto? Es muy variada la estadística, depende de los estudios, pero en un 20% de la población, etiología desconocida, como dijimos, con un claro componente inmunológico, eso está establecido, hay células inflamatorias, los linfocitos, CD4, CD8, citoquina, el factor tumoral, alfa, en fin, eso está establecido. Y lo otro es que se da en mucosa no queratinizada, ¿sí? Labio, cara inferior de la lengua, mejilla, en fin, varias zonas. Clínicamente, se han clasificado desde hace muchos años, el año 72, por el señor inglés, Lenner, en 3 categorías. Las menores, por lejos, mucho más frecuentes, las menores. Las mayores, bastante más raras, ¿sí? La diferencia está principalmente en su tamaño, hay otras cosas, pero principalmente en su tamaño. Y por último, la variedad herpetiforme, bastante rara, eh, pero que está ahí la clasificación. Pero en el fondo lo que ustedes probablemente van a revisar en sus clínicas, con lejos la menor, probablemente la mayor, y por alguna razón muy especial van a ver la herpetiforme. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Recuerden que vamos solamente a pasar una pincelada de las patologías, por eso está tan cortito. El tratamiento farmacológico está en base a corticoides. Y veamos por qué los corticoides. Estas son moléculas que imitan, los fármacos, imitan a los corticoides endógenos que el propio cuerpo produce, como por ejemplo el cortisol. Este también es un corticoide, pero es un glucocorticoide endógeno, o sea, absolutamente fisiológico. El cuerpo lo produce. Los fármacos son imitadores de ellos, ¿ok? Que realizan la misma función, pero obviamente son externos. Nosotros lo adicionamos al cuerpo. Y la función de los glucocorticoides en forma fisiológica y también los fármacos es entrar a la célula, llegar al interior de las células inmunológicas, es decir, linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, macrófagos, células presentadoras de antígenos, todas las células inflamatorias entran en el citoplasma, se unen a su receptor que está en el citoplasma, y de ahí, al unirse estas sustancias, ya sea la endógena como el fármaco exógeno, se unen a su receptor y se traslada al núcleo. En el núcleo lo que va a hacer es interactuar con el material genético, con el ADN. Por lo tanto, va a
inhibir algunas actividades, por ejemplo, la multiplicación de linfocitos, la multiplicación de linfocitos CD8 o la producción de inmunoglobulina. Recuerden que inmunoglobulina es una proteína, por lo tanto tiene que salir del ARN mensajero y este sale del ADN. Y si hay algo que inhibe esa transcripción proteica, bueno, se inhibe toda la cascada. Entonces, los corticoides hacen eso. O suprimen ciertas actividades o aumentan otras, pero todas en el final van a generar una disminución de la respuesta inmunológica. Por ejemplo, hay citoquinas que son antiinflamatorias. Esas estarán sobreestimuladas. Hay citoquinas que son proinflamatorias. Esas estarán disminuidas. ¿Se fijan? Sube o baja dependiendo de la conveniencia en el sistema. Pero, vuelvo a insistir, el resultado final va a ser una disminución de la acción de las células inmunológicas. Es decir, disminuye la actividad de las células presentadoras de antígenos, disminuye la actividad del CD4, disminuye la actividad del CD8, del neutrófilo, del macrófago, etcétera, etcétera. El resultado final es que las patologías inmunológicas se van a disminuir, ¿cierto? Obviamente en las inmunodeficiencias esto no es tan así, se ocupan otro tipo de fármacos en algunas ocasiones. Bien, entonces, ¿cómo vamos a tratar a las aftas? Con corticoides tópicos como betametasona, hay otros, ¿cierto? Que lo usamos en plastivase. El plastivase, recuerden que es un vehículo. El elemento activo aquí es el corticoide, es la betametasona. La plastivase es solamente el vehículo para aplicar el fármaco, para que éste llegue a la mucosa. Y la gracia del plastivase es que es una crema que tiene la característica que se adhiere a mucosas húmedas, como es el interior de la boca. Entonces, se adhiere a pesar de que hay humedad, de que hay saliva, igual permanece adherida a la mucosa y permite que el fármaco funcione por un tiempo. ¿Ok? También podemos usar prednisona, que es un corticoide sistémico, en algunos casos. Entonces, tópico y sistémico. Bueno, volvemos ahora, llegamos al líquen plano oral. Líquen plano oral. Lo conocen, muy característico. En los periodos de pregrado siempre se habla mucho de las aftas y el líquen plano porque son las dos patologías inmunológicas más comunes. Es una enfermedad inmunológica, ¿cierto? Mediada por esta inflamación crónica. Es una enfermedad mucocutánea, es decir, que afecta tanto a la piel como a mucosas. Mucosa ocular, mucosa nasal, mucosa faríngea, ¿cierto? Y obviamente mucosa oral. Dijimos que también es del grupo de las disregulaciones, en el grupo de que no se sabe la etiología exactamente, pero sí se sabe que todo el proceso es mediado inmunológicamente. Al igual que el afta, hay linfocitos CD4, CD8, células presentadoras de antígeno, hay muchas citoquinas dando vueltas, en fin, líquen plano. La clasificación es la más común. Hablamos de tres tipos: reticular, quedó feo ahí, reticular, que es el de aquí arriba, donde se forma unos cordones que van formando una especie de red. Por eso se llama reticular. Eso viene de red. Y esta red está conformada por estos cordones que se entrecruzan, igual que una malla, ¿cierto? Igual que una red. Se entrecruzan en forma horizontal, vertical, oblicua, en fin, para todos lados. Son cordones o estrías, también se llaman estrías de Wicca. ¿Okay? Generalmente bilateral. Otra variedad es el erosivo, que se va a presentar de forma eritematosa, una lesión eritematosa, en algunas oportunidades llega a ser ulcerada, ¿verdad?
Y por último, la variedad de líquen plano en placa, en que su lesión básica obviamente va a ser una placa generalmente blanca. ¿Ok? Generalmente blanca. Entonces, es el líquen plano. Hay otras variedades más raras, no vale la pena entrar en detalle. También vamos a usar un tratamiento farmacológico. Betametasona, 0,1% en plastivase, ¿cierto? En un recetario magistral. Y también el sistémico a través de la prednisona, ¿sí? La prednisona, recuérdense que hay en comprimidos de 5 miligramos y de 20 miligramos. Depende de la intensidad de la clínica que tenga el paciente, le daremos de 5 miligramos o de 20 miligramos y le daremos un comprimido o dos comprimidos, etc. Es variada la forma de los esquemas terapéuticos. Por ahora, betametasona o corticoides tópicos y sistémicos. Perfecto. Aquí llegamos a la histología del líquen plano, que es muy característica. A diferencia de las aftas, que no tienen ninguna particularidad histológica, son igual que todas las otras úlceras. Sin embargo, el líquen plano, ustedes recordarán que bajo la zona epitelial, inmediatamente debajo, en la zona subepitelial, hay un infiltrado inflamatorio de linfocitos dispuestos en una forma muy característica, muy ordenaditos en la zona superior del tejido conectivo, en la zona subepitelial. Y eso se ha llamado en banda, como una cinta. ¿Ya? No están al lote, no están formando cúmulos hasta aquí abajo o algunas zonas más delgadas, no. Generalmente se presenta ordenadito como una cinta, como una banda, como si los linfocitos estuvieran desfilando, bien ordenadito. Ese es el líquen plano oral. Perfecto. Pénfigo y penfigoide son dos patologías que generalmente se explican juntas porque su mecanismo etopatogénico es muy parecido. Estas ya son enfermedades autoinmunes, es decir, que hay un elemento de nuestro propio sistema inmunológico, que son las inmunoglobulinas, que van a ir a actuar sobre los queratinocitos y los van a dañar, generando algunas complicaciones, que eso se traduce en la clínica como la enfermedad. Veamos un poco. Recordemos que aquí está el epitelio, ¿cierto? Con sus diferentes capas, el estrato córneo arriba, la queratina, y todas sus células epiteliales fuertemente adheridas unas a otras a través de los desmosomas. Son zonas de unión, aquí, 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 son desmosomas, zonas de unión, como van pegados una célula con la otra. Recuerden que la gran característica de un epitelio es la fuerte unión entre sus células, a diferencia de las células del tejido conectivo que están todas separadas y hay una matriz extracelular entre medio. Acá las células epiteliales están fuertemente unidas unas a otras y eso les permite su función de barrera y de soportar las fuerzas en la piel, el roce o la fuerza masticatoria en la boca. Entonces, estos desmosomas están hechos con unas proteínas que se unen, una proteína de una célula se une a la proteína de otra célula contigua, su vecina. Entonces, ¿qué ocurre? En el pénfigo, las inmunoglobulinas van a ir a actuar sobre estas proteínas y las desarman, las degradan, las alteran. Y por lo tanto el desmosoma también se ve afectado. Y si los desmosomas se ven afectados, la unión entre estas dos células disminuye su fuerza y se forma una fuerza muy débil. Por lo tanto, este epitelio, estas células, se pueden separar muy fácilmente ante cualquier estímulo de la boca. Por ejemplo, el hablar, ¿cierto? O el comer. Ya es suficiente para que estas células, antes firmemente unidas unas con otras, ahora se separen y nos dejen estos espacios donde se separa un estrato con otro, ¿sí? Se separan. Y estos espacios son llenados con un líquido.
un suero que viene del tejido conectivo desde los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y que lleva toda la nutrición a cada una de las células epiteliales. Bueno, ahora este líquido se empieza a acumular acá, este suero. Se empieza a acumular, acumular. Primero se ve como una vesícula con contenido líquido pequeña, pero a poco andar ya se transforma en una ampolla, que es una característica muy particular del pénfigo y del pénfigoide. ¿Ok? La lesión básica más característica de estas dos enfermedades es la ampolla. Pero también se pueden ver áreas erosivas, áreas ulceradas. Entonces, estas ampollas, estos espacios intraepiteliales, que en la clínica se ven como ampollas, se debe a la pérdida de unión de entre los queratinocitos. Ya no se unen tan firmemente y se pueden separar. ¿Por qué? Porque el desmosoma está funcionando mal. ¿Y por qué? Porque un anticuerpo, ¿cierto? Una inmunoglobulina G actuó sobre una proteína del desmosoma y la desarmó y por lo tanto ya la unión ahí se pierde. En el pénfigoide ocurre algo similar, pero en la zona subepitelial, bajo el epitelio. Aquí es la unión entre el epitelio y el conectivo. En el pénfigo, todo ocurre dentro del epitelio. ¿Sí? Este es un espacio intraepitelial o después una ampolla intraepitelial. En cambio, el pénfigoide se produce un espacio o una ampolla subepitelial. Yo hablo de espacio cuando me refiero a la placa histológica, ¿ok? Pero hablo de ampolla cuando me refiero a la clínica, para que lo entiendan. Perfecto, sigamos. Es una enfermedad mucocutánea también que puede llegar a ser grave, ¿cierto? Hay algunas oportunidades en que afecta solo la boca, de manera muy leve, también puede ser moderada, pero puede llegar a ser muy agresiva y dejar a la persona con toda su boca dañada. Y a eso también se le puede añadir lesiones en el resto del cuerpo, en el tronco, en el abdomen, en las piernas. ¿Ok? Entonces, bastante más agresivo que lo que puede ser la presentación de un líquen plano, por ejemplo. Y por eso los tratamientos del pénfigo siempre van a ser mucho más enérgicos que los que ocupamos para el líquen plano. Es una enfermedad crónica porque no tiene cura, es una enfermedad hereditaria, ¿cierto? Que se mantiene todo el tiempo de la vida de una persona. Nosotros lo que hacemos solamente es paliar la sintomatología, es decir, permitir que todas estas úlceras, ampollas y daño se recupere, pero la enfermedad puede recurrir en un mes más, en 5 años más, depende. ¿Ya? Depende de estos autoanticuerpos que yo les hablé, que son las inmunoglobulinas G, donde se atacan los desmosomas y a ciertas proteínas de los desmosomas, y se produce la acantolisis o acantólisis, que es esta separación, estos espacios y esta separación de las células epiteliales, de los queratinocitos. Entonces también podemos ver estas imágenes en la piel, mucocutánea. Fíjense aquí, una ampolla todavía en el paladar y una gran zona ulcerada, donde hay zonas erosivas, con ampollas que se han roto ya y dejan úlceras. Entonces tenemos aquí la combinación de zonas erosivas, úlceras y ampollas, que es lo más típico del pénfigo. Perfecto. El manejo también con corticoterapia. Generalmente aquí la terapia tópica, la verdad es que no tiene mucho fundamento, no es muy útil, a menos que sea ya en las últimas etapas, cuando el paciente ya está en una franca mejoría. Pero al principio, la prednisona sistémica, de 20 miligramos, ¿cierto? Comprimido de 20 miligramos, pero ahí ya damos 3, 4, 5 comprimidos al día. 80 miligramos es como la dosis que nosotros más alta que hemos dado y nos ha dado perfectos resultados. Por lo tanto, entre 60 y 80 miligramos en los casos de pénfigo grave. Si hay un pénfigo más leve, bueno, daremos 20 miligramos al día.
El pemfigoide, como vimos, tiene la misma etiopatogenia, pero a diferencia del pénfigo que se produce dentro del epitelio, el pemfigoide se produce acá, en la unión entre el estrato basal, la capa basal, ¿cierto? Y su unión con el conectivo. Aquí hay una estructura que se llama la membrana basal, que es la que une a un queratinocito con las fibras, con la matriz extracelular del conectivo. Se unen, están adheridas, hay una conexión entre fibras y la célula. Y esto se pierde. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque hay unas inmunoglobulinas que van a ir a atacar aquí, ya no los desmosomas, sino que los hemidesmosomas, que son estructuras parecidas, pero no igual al desmosoma. Tiene otra forma estructural. Se parecen solamente en el nombre. Pero también tienen la unión de unir a la célula epitelial con las diferentes estructuras fibrilares, como colágeno, laminina, células reticulares, en fin, del espacio del tejido conectivo. Entonces el pemfigoide ocurre acá y hay ampollas subepiteliales. La verdad es que clínicamente las ampollas son muy difíciles de saber si son intraepiteliales o subepiteliales. En la clínica se ven prácticamente iguales. ¿Se fijan? Esta es una ampolla que puede ser perfectamente al ojo clínico, difícilmente que yo pueda determinar si es intraepitelial o subepitelial. ¿Sí? Entonces la diferencia la va a dar la histología principalmente. Ahora, hay algunos antecedentes clínicos que nos pueden hacer pensar más en un pemfigoide. Y esto es que el pemfigoide generalmente se da mucho más en las encías y el pénfigo en el resto de la boca. ¿Se puede dar el pénfigo en las encías? También. ¿Se puede dar el pemfigoide en el resto de la boca? También. Pero lo habitual es encontrarlo más, este pemfigoides, en las encías, ¿ya? Como en el caso de acá. Muchas veces, si ustedes se fijan acá, esto puede parecer una gingivitis o una enfermedad periodontal y muchas veces se confunden. ¿Ok? Por lo tanto, comienzan los tratamientos periodontales, obviamente, que es lo más recurrente, está bien pensado, pero a poco andar se dan cuenta de que los tratamientos no surten efecto. Entonces, probablemente no están en presencia de una enfermedad periodontal, sino más bien en un pemfigoides. ¿Perfecto? Perfecto. Aquí también vamos a aplicar principalmente corticoides sistémicos porque generalmente también abarcan más zonas. ¿Sí? Ahora, si tenemos un pemfigoide pequeñito, vale el corticoide tópico, pero por lo general son más extendidos. Entonces, nos vamos a la prednisona sistémica. Y ahí daremos un comprimido de 20 miligramos o dos comprimidos de 20 miligramos. Recuerden que no existen los comprimidos de 40, son dos comprimidos de 20 o tres comprimidos de 20 para llegar a los 60. Sí, no existen los comprimidos de 30, 40, 80, no. Solo de 5 y de 20. Perfecto. Entramos ahora a la segunda parte, que son las patologías menos frecuentes, pero que ustedes, vuelvo a insistir, deben manejar. El eritema multiforme, que va a ser un tipo de hipersensibilidad tipo 3, eso lo tienen que recordar. Las reacciones liquenoides, u otro tipo de hipersensibilidad, pero tipo 4. El angioedema, un tipo de hipersensibilidad también de tipo 1 o a veces tipo 4. El lupus sistémico, una enfermedad autoinmune sistémica muy compleja. Y el síndrome de Sjögren, también una enfermedad autoinmune que afecta principalmente, en nuestro caso, a las glándulas salivales, pero que también afecta a todo el resto del cuerpo. ¿Ya? Todo el resto del cuerpo. Perfecto. Entonces vamos con el eritema multiforme, que dentro de este segundo grupo podría ser uno de los más comunes. Es una enfermedad que va a generar gran sintomatología,
va a generar úlceras, va a generar ampollas, va a generar erosiones y estas costras a nivel de los labios. Los labios son una zona muy afectada por el eritema multiforme. También la zona interior, ¿cierto? La cavidad oral, pero los labios son una de las zonas que más se dañan. Y están asociados, recuerden que es una respuesta de hipersensibilidad, o sea, hay una reacción a algo, están relacionados a una infección herpética que va a provocar posteriormente una reacción de un eritema multiforme menor. Es decir, un paciente tiene un herpes primero, se produce una reacción alérgica a esta enfermedad y se produce un eritema multiforme menor. Y también se puede producir una respuesta a una hipersensibilidad por fármacos, ¿sí? Principalmente antibióticos, hay una serie de otros fármacos. Y este va a dar un eritema multiforme mayor. Eso es en términos generales. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros sospechamos de algún eritema multiforme, tenemos que preguntar si ha habido una infección herpética previa o si hay uso de algún fármaco nuevo o alguna comida nueva. La comida también es otro de los agentes que provoca estas hipersensibilidades. Perfecto. Entonces habíamos hablado un poquito de que existe una clasificación y que existe este eritema multiforme menor, que es de menor cuantía, que va a afectar a los labios, ¿cierto? También al interior de la boca, pero los labios son como lo más característico. Existe también el eritema multiforme mayor, con zonas mucho más extensas. Se puede ver afectada la boca y parte de la piel, ¿cierto? Recuerden que también es mucocutáneo. Y por último está el síndrome de Steven-Johnson, que algunos lo incluyen como parte del eritema multiforme y otros ya dicen que definitivamente es una enfermedad distinta y que afecta a todo el cuerpo, fíjense, con ampollas endérmicas, ampollas mucosas, en que la afectación ya sistémica es muy grave y el paciente obviamente tiene que ser atendido de forma hospitalaria. La reacción liquenoide también muy frecuente en este grupito. Muchos piensan que la reacción liquenoide es más frecuente que el líquen plano incluso, pero para nosotros está en este grupo. Se debe a una reacción a diferentes elementos que están en el interior de la boca. Amalgamas, resinas, acrílicos de las prótesis o de algún provisorio, el metal de las prótesis o algunos fármacos. ¿Ok? Entonces se va a reproducir una reacción de hipersensibilidad que es muy parecida clínicamente e histológicamente al líquen. Por eso se va a llamar liquenoide. Reacción liquenoide quiere decir una reacción de la mucosa oral muy parecida al líquen plano. Entonces, es una hipersensibilidad tipo 4 que se puede dar, como yo le decía, por varios elementos intraorales, pero también puede ser por los guantes, cuando nosotros estamos manipulando el interior de la boquita, o la goma disque, en fin. Perfecto. Y se llama liquenoide porque obviamente se parece a este líquen plano. Hay muchas entidades que se parecen al líquen plano, ¿ok? Y esas se llaman lesiones liquenoides. Son varias, son muchas patologías que se llaman lesiones liquenoides. Una de ellas es esta reacción liquenoide. ¿Ok? Perfecto. El angioedema puede ser una hipersensibilidad tipo 1, es decir, las alergias típicas que se producen rápidamente luego de consumido algún alimento o algún fármaco o algún insecto que nos pica, pero también se puede producir en una etapa tardía, es decir, varios días después, y eso sería una hipersensibilidad tipo 4. Está mediada por la histamina, cuando es la hipersensibilidad tipo 1, y al igual que una alergia común y corriente. Y la característica particular es que afecta a los labios principalmente. A los labios. Por eso tiene este nombre particular, porque si no se llamaría alergia común y corriente.
Tiene el nombre porque también tiene una ubicación particular, y principalmente en los labios, pero también podría ser en la lengua, también podría ser en los pómulos, también puede ser en los párpados. ¿Ya acá? ¿Ok? Ese es el angioedema. Y se va a tratar como una alergia, y generalmente con la familia de los antihistamínicos, y la familia más conocida de antihistamínicos es aquello derivado de la clorfenamina. Este ya prácticamente se usa muy poquito porque produce mucha somnolencia. El que más se ocupa es la loratadina para tratar el angioedema. Perfecto, llegamos al lupus eritematoso. Esta es una enfermedad bastante más compleja, que es de tratamiento médico absolutamente, porque es una enfermedad sistémica. Nosotros podemos participar, perdón, en el diagnóstico, en el tratamiento de algunas entidades patológicas dentro de la cavidad oral, pero el tratamiento es absolutamente médico. Bueno, lo mismo sucede con el pénfigo y el penfigoide, que tienen que ser derivados. Una vez que nosotros los diagnosticamos, lo podemos derivar al médico si es que hay un componente dérmico, porque hay que hacer una terapia sistémica. Bien, es una lesión autoinmune. También aquí hay anticuerpos, anti células del cuerpo, pero aquí, a diferencia de los desmosomas que van a afectar solamente las células epiteliales de la mucosa o de la piel, aquí en el lupus se afectan muchos tipos de células, muchos tipos de células. Por cierto, la piel, por suerte las mucosas, pero también varios otros órganos, principalmente articulaciones, los riñones, puede haberse afectado el sistema nervioso en la etapa más aguda. Entonces, hay una gran afectación sistémica. Aquí hay participación tanto celular, de células, linfocitos, como de inmunoglobulinas. Hay características muy típicas clínicas del lupus, como por ejemplo el rash cutáneo o mariposa lúpica, que se da en la zona de los pómulos y de la nariz. Ustedes fijen acá, estas dos personas no es que estén maquilladas, se les produce esta zona eritematosa, vasodilataciones en esta zona de la piel. También hay manchas en diferentes partes de la piel y mucho dolor de articulación. De hecho, algunas personas comienzan su sospecha diagnóstica solamente por el dolor en las articulaciones, que se da principalmente en mujeres jóvenes. Llama la atención eso porque una mujer podría tener dolor en las articulaciones, se empieza a hacer los análisis y resulta que es el primer signo de este lupus eritematoso, ¿verdad? Que afecta principalmente a las mujeres, principalmente a las mujeres. En cuanto a la clasificación del lupus, es muy variada, hay varios tipos de clasificaciones, pero veamos solamente las dos más básicas. El lupus eritematoso sistémico, donde, como dijimos, afecta muchos sistemas, y la piel en poca forma, y el lupus eritematoso discoide, que va a ser el que más vamos a conocer nosotros porque afecta la piel de la cara y principalmente nuestra mucosa de la cavidad. ¿Ok? Bien, y llegamos al síndrome de Sjögren, la enfermedad autoinmune muy típica de la odontología, pero lamentablemente el odontólogo que no reconoce. Nosotros los dentistas deberíamos ser uno de los que más diagnostica síndrome de Sjögren, porque el síndrome más característico o el principal o el primario o el primero que aparece es la resequedad bucal. ¿Por qué ocurre? Porque es una enfermedad que afecta a las glándulas exocrinas. Glándulas exocrinas, es decir, que producen algo y lo envían hacia afuera. Como por ejemplo la saliva, las lágrimas, el sudor, la secreción vaginal. Y por eso esos son justamente los lugares donde más afecta el síndrome de Sjögren. Afecta la boquita, con la boca seca, afecta a los ojos, con los ojos secos, afecta a las zonas vaginales, donde hay un flujo disminuido, ¿cierto?
una mala lubricación vaginal principalmente, porque también lamentablemente afecta más a las mujeres. Es, por lo tanto, una enfermedad sistémica que tiene que ser tratada de manera sistémica, es decir, por medicina, por médico. Pero nosotros, eso no quiere decir que nosotros nos podamos desligar, no, al contrario, como les decía, el síndrome, el signo primario es en la boca seca y nosotros los dentistas tenemos que darnos cuenta de esta resequedad bucal, tenemos que asociarla con la resequedad ocular, tenemos que preguntarle al paciente, sobre todo si es una mujer mayor que llega con la boca seca, es de cajón, de perogrullo, casi obligatorio, preguntarle si le pican sus ojos. Si el paciente nos dice que sí, le pican sus ojos, sí, me pican, ¿cierto? Como arenita, ya, eso es una señal de alarma, porque tenemos boca seca, ojo seco. Podemos, después de haber hecho una anamnesis, podemos preguntar si hay otras zonas en que se ve afectada. Por ejemplo, podemos preguntar de una manera bien correcta, ¿cierto? Si en otras zonas eh, más privadas, digamos, para comenzar a preguntarle, no ir directamente a las zonas genitales, ¿cierto? Si también tiene problemas. Hay algunas personas que lo contestan muy libremente, otras que no, pero hay que hacer la pregunta porque eso nos va dando muchos antecedentes. En cuanto al lupus sistémico y al síndrome de Siegre, son muchos los signos clínicos que se pueden dar. Entonces tenemos que hacer una serie de preguntas para ir determinando cuáles signos están y qué otros signos no están, signos o síntomas. Entonces, como dijimos, el síndrome de Sjögren es muy particular para nosotros los odontólogos y lamentablemente el odontólogo general se olvida, ¿cierto? Y da la impresión de que no fuera tan frecuente, pero yo creo que pasa desapercibido para el odontólogo general. Deberíamos tener, creo yo, una mayor estadística si realizáramos una mejor pesquisa. Existe el síndrome primario, donde está solamente las glándulas exocrinas afectadas, y el secundario cuando se acompaña de alguna otra enfermedad autoinmune, que podría ser el mismo lupus sistémico, eritematoso, o la esclerodermia, o también la artritis reumatoidea. ¿Ok? Entonces, los signos cardinales, sequedad ocular, oral y vaginal. Perfecto. Síndrome de Sjögren. Obviamente que para el síndrome de Sjögren nosotros vamos a tomar una biopsia, porque el odontólogo puede tomar una biopsia para diagnosticar o para ayudar a conformar el diagnóstico, porque la biopsia sola no va a hacer el diagnóstico, los exámenes de laboratorio no hacen el diagnóstico, la clínica sola no hace el diagnóstico, es un compendio de todos estos signos. Y aquí vemos cómo el odontólogo, el histopatólogo, puede perfectamente diagnosticar un síndrome de Sjögren y también los grados de afectación, de ataque inmunológico que está teniendo una glándula salival. Estas son muestras de glándulas del labio inferior que se toman para hacer un estudio histopatológico de un posible síndrome de Sjögren. Perfecto. Estamos con la información. Como siempre, las últimas preguntas, las últimas 3 preguntas. ¿Cuál es la función del sistema inmunológico? Me interesa esta pregunta para que ustedes entiendan cómo funciona y cómo se puede ver afectado el sistema inmunológico y dependiendo de cómo se afecte, va a producir las diferentes enfermedades de tipo inmunológico. ¿Ok? Segundo, ¿qué sucede en las enfermedades autoinmunes? ¿Cómo es su mecanismo global para todas? ¿Cierto? ¿Cómo se explica eso? Y finalmente, ¿cómo funcionan los corticoides? ¿Ok? Traten de averiguar un poco más de lo que yo les dije. Yo hablé solamente en términos generales, porque les va a ser de mucha ayuda. Bien, con esto hemos terminado nuestras generalidades de las familias inmunológicas.
como les dije, una familia clínicamente muy atractiva y académicamente o científicamente también, porque hay mucho que aprender todavía de ellas. Hasta luego, que les vaya muy bien.